Ahora mismo, dentro de ti, hay glucosa moviéndose por tu sangre. Hace un tiempo, parte de esa energía estaba almacenada como almidón dentro de una mazorca, en un campo de México, Iowa o Sinaloa. Después, llegó hasta tu plato. Quizá como una tortilla. Quizá como palomitas. O quizá terminó convertido en un ingrediente de una bebida azucarada. En la etiqueta puede aparecer la misma palabra, maíz. Pero tu cuerpo no lee etiquetas. Tu cuerpo responde a moléculas, nutrientes y a la forma en la que esos nutrientes llegan hasta él. Y ahí empieza la parte interesante, porque al final de este vídeo vas a entender qué ocurre realmente en tu cuerpo cuando comes maíz. Y por qué la respuesta puede cambiar radicalmente dependiendo de cómo ese maíz llegó hasta tu boca. La planta que alimentó civilizaciones durante miles de años. Y el ingrediente que hoy puede terminar endulzando una bebida. Proceden del mismo cultivo. Pero metabólicamente no son exactamente lo mismo. Casi todo el maíz seco está compuesto principalmente por almidón. El almidón es una estructura formada por largas cadenas de moléculas de glucosa. Cuando masticas, la digestión ya comienza en tu boca. La saliva contiene enzimas que empiezan a descomponer parte de ese almidón. Después, cuando el alimento llega al intestino delgado, otras enzimas continúan el proceso hasta convertir gran parte de ese almidón en moléculas de glucosa que pueden pasar a la sangre. Pero aquí aparece una diferencia fundamental. La velocidad de ese proceso no depende solamente de la cantidad de glucosa. También depende de la estructura del alimento. Una mazorca entera conserva una estructura física que hace que el alimento tenga que ser masticado y digerido. Una harina ya está mucho más procesada. Y cuando los componentes del maíz terminan aislados y forman parte de una bebida azucarada, desaparece gran parte de la estructura original del grano. Misma planta, pero no necesariamente la misma respuesta metabólica. Por eso, decir simplemente que el maíz tiene un determinado índice glucémico puede ser engañoso. El índice glucémico es un número, pero ese número puede variar dependiendo de cómo se procese y prepare el alimento. El tipo de maíz, la cocción, el tamaño de las partículas, la cantidad de fibra y la combinación con otros alimentos. Todo puede cambiar la velocidad con la que la glucosa aparece en la sangre. Y eso importa, porque cuando aumenta la glucosa sanguínea, el páncreas libera insulina. La insulina ayuda a que la glucosa pueda entrar en diferentes tejidos y a mantener la concentración de glucosa dentro de un rango adecuado. El problema no es que la glucosa o la insulina sean malas, son necesarias. El problema aparece cuando, durante mucho tiempo, el cuerpo recibe más energía de la que necesita y empieza a responder peor a la insulina. Pero para entender por qué el maíz moderno puede tener tantas formas distintas, tenemos que retroceder miles de años. Hace aproximadamente 9000 años, en el sur de México, los seres humanos comenzaron a domesticar una planta silvestre relacionada con el maíz moderno. Se llamaba teocíntle. A simple vista, aquella planta tenía poco que ver con una mazorca actual. Sus semillas eran pequeñas, duras y estaban protegidas por estructuras mucho más difíciles de abrir. Pero generación tras generación, los agricultores fueron seleccionando las plantas que tenían las características que más les interesaban. Más semillas, mejores mazorcas, mayor rendimiento. Y con el paso de miles de años, aquella selección transformó radicalmente la planta. Así nació el maíz que conocemos. Pero hay algo todavía más importante. El maíz no existía aislado dentro de la alimentación tradicional mesoamericana. Formaba parte de sistemas agrícolas como la milpa, donde podía cultivarse junto con frijoles, calabaza y otros alimentos. Eso significa que una comida basada en maíz podía aportar mucho más que simplemente almidón. Había proteínas, fibra, micronutrientes y una combinación de alimentos que era muy diferente de consumir un ingrediente aislado. Pero los antiguos agricultores también desarrollaron algo todavía más interesante: la nixtamalización. El proceso consiste, básicamente,
en cocinar el maíz en agua con cal u otra sustancia alcalina y después dejarlo reposar. Este proceso cambia las propiedades del grano, mejora su textura, facilita determinados procesos de molienda y, sobre todo, aumenta la disponibilidad de la niacina presente en el maíz y mejora el aprovechamiento de algunos nutrientes. Esto tuvo una importancia enorme, porque cuando el maíz pasó a convertirse en un alimento básico en otras regiones del mundo, algunas poblaciones comenzaron a consumir grandes cantidades de maíz sin reproducir necesariamente las mismas prácticas tradicionales de procesamiento. En determinadas poblaciones, cuya alimentación dependía fuertemente del maíz, esto contribuyó históricamente a la aparición de la pelagra, una enfermedad asociada a la deficiencia de niacina. El mismo grano, pero un procesamiento diferente y una consecuencia completamente distinta. Con la industrialización apareció otra forma de mirar el maíz, ya no solamente como un alimento, sino como una materia prima. El grano podía separarse, procesarse, moler sus diferentes componentes, extraer el aceite, separar el almidón, modificarlo, fermentarlo y convertirlo en ingredientes que ya no se parecían demasiado al grano original. Hoy, Estados Unidos es el mayor productor de maíz del mundo, pero gran parte del maíz producido allí nunca termina como una mazorca en un plato. Una parte se utiliza para alimentación animal, otra para producir etanol, y otra termina convertida en almidones, aceites, edulcorantes y muchos otros ingredientes. El maíz dejó de ser solamente un alimento. Se convirtió en una plataforma industrial. Y una de las transformaciones más importantes fue la creación de edulcorantes derivados del almidón de maíz ricos en fructosa. La industria descubrió que el almidón podía transformarse mediante procesos enzimáticos en glucosa y posteriormente convertir parte de esa glucosa en fructosa. El resultado fue un ingrediente líquido que podía utilizarse en bebidas y alimentos procesados. Y tenía una ventaja enorme para la industria. Era barato. Durante la segunda mitad del siglo XX, el uso de jarabes de maíz ricos en fructosa aumentó considerablemente en Estados Unidos, especialmente en bebidas azucaradas y otros productos procesados. Pero aquí hay que hacer una distinción importante. Una bebida que contiene un edulcorante derivado del maíz no es nutricionalmente equivalente a comer una mazorca. No porque el maíz se haya vuelto malo, sino porque la estructura original del alimento prácticamente ha desaparecido. Ya no tienes el grano completo. Ya no tienes la misma matriz física. Ya no tienes la misma cantidad de fibra. Y dependiendo del producto, tampoco tienes la misma combinación de nutrientes. Cuando consumes grandes cantidades de azúcares añadidos en forma líquida, es mucho más fácil ingerir una cantidad elevada de energía sin sentir la misma saciedad que produciría un alimento entero. Y eso nos lleva al problema real. En 1980, alrededor de 108 millones de adultos vivían con diabetes en el mundo. En 2014, la cifra había aumentado hasta aproximadamente 422 millones. Y un análisis global publicado en The Lancet en 2024 estimó que alrededor de 828 millones de adultos de entre 20 y 79 años vivían con diabetes. Pero aquí tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Nadie serio puede decir, el maíz causó esto. Ni siquiera podemos reducirlo simplemente a, el azúcar causó esto. La diabetes tipo 2 es mucho más compleja. Interviene en la genética, el exceso de energía durante largos periodos, la actividad física, el peso corporal, el sueño, el entorno alimentario y muchos otros factores. Cuando durante años existe un exceso energético y otros factores metabólicos se combinan, los tejidos pueden empezar a responder peor a la insulina. Eso es la resistencia a la insulina. Y puede convertirse en una pieza importante del desarrollo de la diabetes tipo 2. Pero existe otro problema metabólico que está creciendo junto a todo esto.
y afecta directamente a uno de los órganos más importantes de tu cuerpo, tu hígado. Hoy se habla cada vez más de la enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica, o MASLD. En términos sencillos, grasa acumulándose en el hígado en el contexto de problemas metabólicos. No es simplemente una enfermedad causada por beber alcohol. Puede aparecer relacionada con factores como el exceso de peso, la resistencia a la insulina y una alimentación que proporciona más energía de la que el cuerpo necesita durante largos periodos. Las estimaciones globales sugieren que afecta a una proporción enorme de la población adulta. Pero aquí es donde el vídeo podría tomar un camino equivocado. Podríamos decir, el maíz es el enemigo. Y sería una conclusión fácil, pero sería incorrecta. Porque una tortilla tradicional de maíz nixtamalizado no es metabólicamente equivalente a una bebida azucarada. Un alimento entero no es lo mismo que un ingrediente aislado. Y una comida tampoco es solamente un ingrediente. Piensa en una tortilla de maíz acompañada de frijoles, verduras y otros alimentos. Ahora piensa en una bebida azucarada que contiene un edulcorante derivado del maíz. Ambas cosas pueden tener un origen común, pero llegan al cuerpo de formas completamente diferentes. La diferencia no está únicamente en el nombre que aparece en la etiqueta. Está en la estructura del alimento, en la cantidad, en la fibra, en la combinación de nutrientes, en la velocidad a la que se consume y en todo lo que comes junto a él. Por eso, reducir toda esta historia a maíz bueno o maíz malo no tiene demasiado sentido. La pregunta correcta es otra. ¿Qué forma de maíz estás comiendo? Hace miles de años, los seres humanos transformaron una planta silvestre en uno de los cultivos más importantes de la historia. Aprendieron a cultivarla, a almacenarla, a cocinarla y a mejorar su valor nutricional mediante técnicas como la nixtamalización. Hoy seguimos utilizando esa misma planta, pero también hemos aprendido a desmontarla, a separar sus componentes, a convertirlos en ingredientes y a introducirlos en productos que muchas veces tienen muy poco parecido con el grano original. Una mazorca, una tortilla, una harina, un almidón, un edulcorante. Todos pueden tener el mismo origen, pero no necesariamente tienen el mismo efecto dentro de tu cuerpo. Y quizá esa sea la verdadera lección. No necesitas tenerle miedo al maíz. Necesitas entender qué estás comiendo, cómo está procesado, cuánto estás consumiendo y qué lugar ocupa dentro de tu alimentación. Porque tu cuerpo no lee la palabra maíz. Responde a lo que realmente contiene el alimento. Y la próxima vez que veas esa palabra en una etiqueta, ya sabrás que detrás de ella puede haber una mazorca entera, o algo que se encuentra muy lejos de ella. Si quieres seguir entendiendo qué dice realmente la ciencia sobre los alimentos que consumes cada día, suscríbete al canal, porque detrás de cada alimento hay una historia. Y muchas veces, esa historia empieza mucho antes de que llegue a tu plato.